a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña de nuevo Jordi Baus, que como ya sabréis todos, es neuropsicopedagogo de la Fundació. Hola Jordi, bienvenido. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Pues bien, hoy cambiamos radicalmente de tema. Si no recordáis mal, en el episodio anterior conocimos a Ismael, que compartió con nosotros sus vivencias y su proceso terapéutico en la Fundación. Y hoy con Jordi queremos hablar de un tema que hasta ahora no hemos tratado y que resulta muy útil para comprender las relaciones. Como seres sociales que somos, estamos constantemente en interacción con otras personas y vivimos en un entorno o un contexto determinado. Al final somos fruto precisamente de eso, de las relaciones y de nuestras circunstancias. Pues bien, si trasladamos todo esto a la familia, a las escuelas, ¿cómo nos afecta a nuestro comportamiento? Bien, Jordi, para empezar, como hacemos siempre por el principio, ¿qué dice la psicología al respecto sobre cómo nos influye el entorno? Muy bien, Ana. Mira, ya hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Que decíamos que las personas hacemos vínculos, ¿no? Y esos vínculos son como hilos, ¿no? Que, que, que hace que nos relacionemos con el entorno. Había un psicólogo, Waddell Savage, decía que toda conducta era comunicación, ¿no? Estamos en un ascensor, ¿no? No decimos nada, pero estamos comunicando. Toda conducta es comunicación y esos hilos, ¿no? Que vamos generando desde la infancia, ¿no? En la familia o en la sociedad, ¿no? O en entornos escolares, a veces esos hilos se pueden formar como madejas, ¿no? Como nudos, ¿no? El, 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 eh, eso lo vemos muchas veces en la fundación, ¿no? Nos vienen aquí niños o adultos que tienen dificultades, pero detrás siempre encontramos una madeja, una forma de relacionarse, un entorno. He hablado en psicología de los roles o del sistema o de, ¿no? Un experimento que ya es de los años 70 del siglo pasado, cuando se comenzó a estudiar todo esto, es el experimento Stanford. El experimento de Stanford lo que se hizo es coger a 30 personas, 15 de estudiantes de la universidad aparentemente sanos, ¿no? Y esos dos grupos se les, se, se les pagó algo para durante 2 semanas tenían que estar en un entorno que sería una prisión, una cárcel. 15 o 20, ¿no? No me acuerdo el número, pero tenía que hacer de presos y los otros tenían que hacer de policía. Luego, cada cual tenía unos roles. Los policías tenían el, el rol de autoridad y tenían que ejercerla y de una forma muy conductual. Y los otros sabían qué es lo que habían hecho, irían a ir de prisión, no estaban avisados de qué día, ¿no? Pero todo comenzó el experimento un día en que los policías, que eso ayudaron en el experimento, pero policías reales, Mm. fueron a casa de los presos y los metieron en un ambiente, ¿no? Y ahí comenzó el experimento. La realidad es que a cabo de una semana el experimento se abortó, ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque comenzó a haber conflictos, ¿no? Y se les fue de madre. Hubo una revolución entre los presos, ¿no? Y después de ese experimento, varios estudiantes habían sufrido trauma, ¿Por ¿no? parte de estudiantes que estaban en la parte de los policías o en la parte de los Los presos? dos sufrieron, ¿no? Y eso ha quedado ahí en la bibliografía, ¿no? Porque en la sociedad, ¿no? O en la familia hay unos roles que se van dando, ¿no? Que a veces condicionan o afectan a nuestra conducta, ¿no? Está claro
que ya se ha ido viendo que la raíz de los problemas está en la inseguridad, pero a veces las copias saldrán, depende del sistema. ¿Sí? Siempre me viene a la cabeza cuando yo era estudiante, un compañero mío, que todos le llamábamos parida. Parida sería una palabra catalana que quiere decir payaso, el bromista. Pero nosotros no lo conocíamos, tenía un nombre, pero todos lo conocían como el parida. ¿Por qué? Porque si tú tenías una clase que, que te estábamos aburriendo, ¿no? Pinchabas un poco parida y parida salía. Y Y decía decía una alguna parida. tontería o Decía una alguna... tontería. ¿Quién acabó expulsado a cabo de unos meses? Fue parida. Y era amigo mío. Yo le decía, pero no te das cuenta, ¿no? Que lo hacen para que saltes. Y tú saltas. Y era un tío que era listo, ¿eh? Cabo de un tiempo, yo me lo encontré, parida, acabo expulsado del instituto y le perdí la pista. Pero a cabo de un tiempo lo encontré, me sorprendió, ¿no? Iba bien vestido, bien arreglado, ¿no? Y le pregunté, ostras, me salió, ¿eh? Farida, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué es de tu vida? Pues él me explicó que ahora era doctor, médico. Mira, Después del instituto se fue a trabajar, un trabajo duro, y al cabo de 3, 4 meses él dijo, yo vuelvo a otro instituto y me saco, ¿no? Porque no es lo que yo quiero, ¿no? Pero hablando, él me decía, esa época, Parida se sentía tonto, se sentía inútil, se sentía poco capaz, ¿no? Mira, es un ejemplo que me parece que vemos muy bien que los problemas se generan en la persona, en la inseguridad de las personas, en las creencias de identidad de las personas. Pero muchas veces se mantienen por ese contexto. puede ser entonces que el contexto refuerza esa idea, ¿no? Que nace de uno y Sí, que... Pero a veces, Jordi, por ejemplo, este ejemplo de parida, ¿no? Que decías, cuesta ver qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ese don parida, ¿cuál era su origen, ¿no? ¿Era porque había un ambiente que lo empujaba, ¿no? A que fuese el payaso, digamos, entre comillas, de la clase? ¿O era él mismo que ya se sentía de esta manera? Un poco. yo diría que siempre, siempre, siempre los problemas se generan en la identidad de la persona. Son como, ya hemos hablado alguna vez, es como fuego que sale de la persona, pero el ambiente puede reforzar esa conducta. Vale. Seguramente esta clase, si no hubiera esta conducta, esta persona, el parida, hubiera buscado otra, ¿eh? Vale, claro, Contexto quizá también necesitaba un parida, claro. pero el por qué parida hacía esa conducta, ¿no? En el fondo era seguramente bueno, seguro, por su inseguridad. Seguridad, vale. Entonces, hemos hablado hasta aquí del experimento de Stanford, que es muy interesante, de un parida para ver dónde se genera, ¿no? El origen de, pues, de esa inseguridad o ese comportamiento. Pero si ahora intentamos aterrizarlo todo a la familia, ¿cómo serían estas dinámicas? ¿Cómo se producen? Mira, no es fácil, ¿no? Yo diría que bueno, no es fácil. Es una realidad que no estamos solos y que somos animales sociales, ¿no? Y en la familia se dan relaciones, ¿no? Y que lo que vamos viviendo cada día con nuestros hijos a veces nos afecta, ¿no? Había un padre hace pocas semanas que venía por aquí, estaba sufriendo con su familia y sobre todo una situación de un niño adolescente bueno, que estaba haciendo una copia muy violenta, ¿no? Y el padre me lo decía, el otro día, antes de entrar en casa, ¿no? Poniendo las llaves, yo ya oía los gritos. Digo, lo fuerte, es que abrí y en casa no había nadie. ¿Y Era, cómo es?
Era ya el sufrimiento de un día, otro día, otro día, otro día. Su mente ya anticipaba los gritos, ¿no? Es normal, ya se van generando creencias de qué es lo que pasará y lo anticipamos sin darnos cuenta, porque no es fácil. ¿Sí? Otro padre ah, me, eh, me decía que tenía una niña pequeña de 5 años y decía, no, ostras, no sé qué pasa, ¿no? Yo daba vueltas en qué pasaba en casa, porque cuando él volvía del trabajo cansado, con ganas de ver a su hija, solo entrar en casa, su hija se escondía y se ponía a llorar. Y él decía, pero es que yo no he hecho nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pues un día, antes de entrar, entró por el jardín, ¿no? Antes de entrar por la puerta, entró por el jardín y escuchó qué pasaba en casa. Pues estaba el abuelo con el niño, ¿no? Y oyó muchos comentarios de, mira, esto te lo dejo hacer, pero no se lo diremos a papá, ¿no? O cuando el niño se equivoca, o la niña se equivocaba, ¿no? Decían, wow, esto se lo diremos a papá, ¿eh? Ya verás cuando papá venga, ya verás, ya verás. ¿Qué es lo que vivía para la niña? Pues ahí hay un monstruo que es papá. Fijaos que en la familia a veces se dan como sistemas, formas de relacionarse que podríamos decir que son insanas, generan un malestar y hay formas que pueden ser más sanas, ¿no? Podemos hablar de sistemas sanos o insanos, ¿no? Insanos es cuando se comienzan a generar esa madeja, esa forma de relacionarse que podríamos llamar como de insana. Sería como el ejemplo que has puesto tú ahora del abuelo, ¿no? Es decir, allí hay una persona pues que está ejerciendo una influencia sobre el niño, entonces ahí al final hay una consecuencia que es que el padre lo paga, pero hay como unos entresijos, ¿no? O sea, sería como cuando hay algún tipo de conflicto más oculto y eso pues genera una serie de dinámicas que como decías tú que no son sanas. Y que muchas veces, si no somos conscientes, se repiten, son como cíclicas, ¿no? Porque el padre, cuando veía esa conducta, ¿qué hacía? Le decía, hombre, ¿por qué haces esto? ¿No? Fíjate que su conducta, ¿no? También reforzaba lo que hacía la niña. Muchas veces Mm, son como cíclicos, cíclicos o sí, que se dan a circulares, la, ¿no? sí, que se dan a la vez, Vale. ¿no? Son cosas, sí, son madejas, formas de relacionarse que se repiten, ¿no? Hace poco también un caso muy extremo, porque mira, hoy va de padres, otro padre, Mm. que vino que a su hijo adolescente le había mordido, venía con la marca, ¿eh? Hijo adolescente había mordido a su padre. Sí. Y explicaba una situación que era de padre, madre y niño, ¿eh? El niño le costaba mucho ponerse con los estudios, había sufrido con el tema de estudios, le estaba costando. Realmente le iba al curso, ¿no? Estaba tercero de la ESO y había el riesgo de suspender y repetir el curso, ¿eh? Pero a él le costaba, tenía una vivencia ya de sufrimiento respecto al aprendizaje, ¿no? Veía tigres ya con el aprendizaje. Luego, una madre que se sentía hiper responsable de lo que estaba haciendo el niño, ¿no? Además, se encontraba muy sola porque el padre era camionero. Viajaba, ¿no? Viajaba Muchas horas. mucho, ¿no? Y ella se sentía incapaz, ¿no? Y muy responsable, y yo diría por debajo, quizá culpable, ¿no? De cómo es que no consigo, ¿no? Además, había dejado de trabajar para estar con el niño, Claro, ¿no? todavía más culpa o más responsabilidad, ¿no? Y un padre que viene de trabajar pensando, las cosas en casa no van bien porque no estoy, ¿no? Fijaos que cada cual vive su vida
de su forma y Sí. todos podríamos decir con culpabilidad, ¿eh? Y con Pero percepciones diferentes, ¿no? sí, pero lo que se repetía muchas veces era el niño no hace los deberes, no es responsable con nada, ¿no? Y la madre va diciendo, es que lo tienes que hacer, es que suspenderás, es que tú crees, es que tú no sé qué, ¿no? Y el niño se va rebotando, ¿no? Pero luego llega el padre y el padre se siente responsable, ¿no? Y a la hora de cenar, la madre dice, es que ves, ¿no? Es que Pablo no ha hecho nada, es que no ha hecho los deberes y además no se ha arreglado la habitación, ¿no? Y el padre ya salta, ¿no? Que se siente responsable, que esto está pasando por culpa suya, ¿no? ¿Y qué hace? Salta. Es que Pablo, ya estoy harto. Y el Pablo se fue a la habitación. Se encerró en la habitación y el padre, ¿qué hizo? Sal de la habitación, ¿no? Y en ese forcejeo entra en la habitación y el niño muere, ¿no? Claro, es que hay una estabilidad, ¿no? Que podríamos decir que es insana, ¿no? Es insana porque se relacionan con la violencia o con el malestar, ¿no? Pero que esa situación se repetía muchas, muchas veces. Mm. Me parece interesante, Jordi, esto que comentas de cuando vemos un caso aislado, digamos, ¿no? Decías tú, un niño pues que ha mordido a su padre y es un niño que le cuestan los estudios, ¿no? Digamos, ese sería el enunciado. Pero luego después, si amplías el foco y ves qué está pasando en casa, ves las relaciones, entiendes un poco más toda la dinámica, ¿no? O sea, son factores que nos ayudan a entender muchas veces el por qué o cómo se relacionan entre ellos. Y que inconscientemente nos atrapan. Todos querían solucionar su problema, pero lo hacemos de una forma insana. Y luego nos sale la culpa, ¿eh? La culpa esa que sentimos la ponemos a veces con el otro. Mm. Y Jordi, una pregunta con este ejemplo que creo que puede servir también para ilustrar un poco el concepto. Hablas de equilibrio sano e insano. El equilibrio insano, que es igual es el que nos interesa, ¿no? Porque es el de los conflictos, sería que hay equilibrio porque donde uno no llega, el otro sí que llega, ¿no? Hay descompensaciones, para entenderlo así, Sí, y sería. una forma de comunicarse que es muchas veces mediante la violencia, sea física, como este caso, o a veces emocional, ¿eh? A veces el no decir nada es una forma de comunicar, pero ya de echar la culpa. Pero lo importante de eso es que ese sistema buscará cualquier sistema busca la estabilidad. Claro. Y sea en una escuela, en una familia, ¿no? O en un grupo de amigos. O sea, un poco, para cerrar esta última pregunta, bueno, este tema, cuando decías, esta persona no dice nada, ¿no? Quizás no dice nada porque el otro dice mucho o el otro chilla mucho, ¿no? Entonces, el equilibrio va un poco de eso, ¿no? De cuando alguien ejerce mucha, Sí, ¿no? El sí, otro sí, rebaja y sí, hay equilibrio. sí, y se refuerzan entre ellos, ¿no? Una pareja que uno grita mucho, hay alguien que escucha. Una familia que venía por aquí, quedamos ayudando a la mujer, le decíamos, mira, cada vez que levante la voz, avísale que tú cambiarás de habitación. Generamos un cambio en el sistema. Mientras la mujer aguantaba, el padre o el hombre seguía gritando. Si nadie escucha, ¿no? Claro. Pero muchas veces es normal, caemos en reforzar la conducta del otro. Y luego esa madeja que todos en algún momento podemos caer, ¿no? Pero que lo notamos, ¿por qué? Porque no se está bien, es insano, es difícil poner palabras en eso. Mm. Pero en el fondo eso nos genera violencia, sea verbal o emocional o física. Claro, claro. Y Jordi, ahora que hemos hablado un poco de cómo se generan esos conflictos, ¿no? Esas dinámicas,
vamos a la parte más de la solución, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estas relaciones adquieran como es un toque, digamos, más sanas, más saludables, en la familia especialmente? Sí, sí. Mira, me vienen a la cabeza cuatro cosas, como cuatro cosas concretas a que nos podemos quedar porque pueden ser como una brújula, ¿no? Una forma de funcionar para ir deshaciendo esa madeja, ¿eh? ¿Eh? Primero, es algo que ayuda mucho en las familias, los caminos. El otro día que decíamos lo del pueblo y de las Sí. casas, Mm. ¿no? En el otro podcast, entre los pueblos, entre las casas hay caminos. Luego, cuando tenemos un problema con alguien, es mejor que utilicemos ese camino. Y los caminos son de dos, no son de tres. Muchas Son de veces, dos, los, serían las casas, las personas, y están unidas por caminos y es, digamos, bidireccional, ¿no? O sea, claro, yo sí, Ana, tú y yo tenemos un problema, mejor que lo hablemos tú y yo. Si decimos a otra persona que dígale a Ana que habrá problema, ¿no? ¿Por qué? Porque los caminos son de dos, es que es así. No, no hay caminos de tres. es verdad. Y muchas veces el nudo comienza por ahí, ¿no? Situación X, ¿no? Lo estoy cambiando, ah, el pañal y se mueve, ¿no? Estoy harto, ponte tú, arréglalo tú, malo. Es una cosa pequeña, ¿eh? Pero Pero ahora es esto. De aquí a un por, tiempo será otra cosa. ¿por qué Es, sería malo en este caso? no, ahí, bueno, también se enteran, ¿eh? Los bebés. El niño que aprende es mamá, yo puedo con mamá o yo puedo con papá. El niño genera un aprendizaje. Nos estamos quitando autoridad hacia el niño, Es verdad. ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos más. Y él lo percibe, claro, el niño lo percibe. Pero fija que tiramos de otro camino, ¿eh? No, si yo tengo un show ah, con X, lo soluciono yo, ¿sí? Claro. Hace poco había una situación parecida, ¿no? Que un padre se había descontrolado, parecida de la del mordisco, ¿eh? Mm. ¿No? Pues un padre se había descontrolado y dice, es que me voy de casa, es que lo mataré. Me voy de casa, me voy a pasear, me respiro y vuelvo, ¿no? ¿Por qué? Le había dado un bofetón. Luego, situación tensa, no lo había hecho nunca, se sentía fatal. Pues cuando vuelve, ¿no? La madre, ¿qué hace? ¿No? Cuando se va el padre, le da pena, va al niño y dice, lo tienes que entender, es que papá está trabajando mucho, es que está nervioso, ¿no? Cuando lo oí, pensé, camino, Ujú. Es verdad. es el padre que lo tiene que arreglar. Pues la madre lo hace con mucha buena intención, pero está maquillando un problema. Y está como interfiriendo, ¿no? En el camino del padre-hijo. Claro, y con muy buena intención. Tienes que entender a tu padre que no, está maquillando el golpe. Y además, cuando viene el padre, ¿qué hace? Primero ya se ha solucionado la situación y no lo tiene que arreglar. Pero segundo, el niño le ha quedado que el papá no me ha pedido perdón, ¿eh? Es verdad. Luego, ahí, los caminos. Los caminos es mágico. Yo creo que esto de los caminos, Jordi, este recurso, que ahora hablaremos del resto, de los otros tres, creo que en esta situación mucha gente se puede sentir identificada, ¿no? Porque nos ha pasado a todos con los padres de tener un conflicto pues con el padre y la madre es la que hace, ¿no? De interfiere, ¿no? Con buena Sí. fe, entonces todo el mundo se puede sentir identificado con este Sí, ejemplo. sí, y además, si yo llego a casa, ¿no? Como el padre camionero, ¿no? Y hay un show, no tiene nada que ver con él. Mejor que deje que su mujer haga lo que crea que tenga que Mm. hacer. Pero si hay show y él entra, ya está quitando autoridad a su mujer.
Muy bien. Qué interesante este ejemplo. ¿no? Luego, con todo, y también sirve para las relaciones sociales, ¿eh? Caminos, ¿no? Es cuando tenemos un problema utilizar el camino y que no se pongan en nuestro camino. Muy bien. Segunda cosa, en catalán decimos buscar peces en el cielo. Me parece que en castellano también está, ¿no? A veces buscamos peces en el cielo y en el cielo hay peces, No. ¿no? Luego, buscar peces en el cielo es que muchas veces no somos claros. A la hora de comunicar, ¿eh? Sí, ¿qué ha pasado? Tú sabrás, ¿no? Esperamos y ahí, ¿no? Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo y volverá a pasar. Estamos comunicando quejas. Comunicar quejas es buscar peces en el cielo, no somos claros. Y ser claros es, mira, a la hora de cenar, ¿qué te parece si lo hacemos así? La queja es buscar peces en el cielo. Comunicamos de formas que no son claras. Y luego eso genera niebla en casa. Hacemos quejas, nos vamos quejando, pero sin ser claros en nada. ¿Por qué? Porque siempre pasa que funciona igual. Fijaos que además ya estamos reforzando una conducta que es más madeja. Pues si queremos un cambio, seamos claros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y cómo lo haremos? ¿No? Y ahí ayuda mucho lo que hemos hablado alguna vez de la asamblea. Momentos que paramos y hablamos claro de cómo decidimos sin imponer. No es un golpe de Estado. Pero a veces convienen, ¿eh? También los golpes de Estado, porque sería la tercera cosa. La tercera cosa son los pisos. En una familia hay un piso de arriba y un piso de abajo. Y en piso de arriba es sano que estén los padres. Vale. Y abajo los hijos. Esto entendido como autoridad, me refiero, ¿no? Piso de arriba, piso de abajo. Sí, hay cosas que dependen del piso de arriba y hay cosas que dependen del piso de abajo, sea el tipo de familia que sea. ¿No? Si hay una madre, hay una madre. Pues en el piso de arriba hay la madre. Cuidado que a veces hay situaciones que hacen los niños. Que suben. Pues suben arriba. Y luego es cuando crean una relación que no es de padre e hijo. A veces nos hemos encontrado que es casi de pareja. ¿Por qué? De- Mm. Porque de pareja entre comillas, en el sentido de yo quiero decidir la dinámica de que me viene de gusto de en casa. Eso genera niños pequeños grandiosos. Luego, hay cosas que son del piso de arriba y a veces eso es un argumento, es que es así y es de sentido común. Pues yo soy tu papá y creo esto. Quizá me equivoco, ¿eh? Pero me toca a mí hacer de papá, por tanto, se sale hasta las 3 o hasta las 2 o hasta la 1 o no se sale, ¿no? Porque es un argumento, es que yo estoy en el piso de arriba y me toca a mí hacer de papá, ¿no? Y si creo que no hay chuches, bueno, hay chuches. Y luego me ha salido padre raro, pues soy padre raro. ¿Te ha tocado? Pero el piso de arriba estoy yo. Es dejar claro, ¿no? Dejar claro los pisos y sobre todo no establecer una relación, digamos, al mismo nivel, ¿no? Lo que Sí, tú decías, que a veces sí. suben y es como que son de igual a igual y no es así. Ya con la forma que lo decía, hay una ahí que nos podría salir, que es el peligro de la calefacción. Que haya un piso de arriba no quiere decir que esa casa tiene calefacción. Y esa calefacción es cómo se está. Es lo que hemos hablado alguna vez del vínculo, ¿eh? El vínculo puede ser, la calefacción puede ser fría, cuidado, o demasiado caliente, ¿eh? Demasiado caliente sería la hiperprotección, ¿no? La adecuada es ese que yo cuido el camino que tengo con mis hijos, ¿no? Y ese camino tiene flores también. Es seguro el camino, pero tiene flores, no hay piedras. A veces, cuando hablas con los niños y hablamos de los caminos,
dicen, no, no, hay un camino roto. Te dicen un camino roto, te dicen piedras en el camino, malas hierbas, ¿y ellos qué sienten? Pues sienten cosas injustas, gritos, eso que ha pasado, ¿no? No, no nos haga miedo a ver, en catalán decimos posar al peu a la galleda, poner el pie en el Ya, cubo, ¿no? que sería como Sí, equivocarnos o... sí, sí, sí. Es- generamos a veces, salen piedras, pero depende de nosotros cuidar ese camino y quitar esa piedra, pidiendo disculpas, ¿no? O asegurarnos, pero eso lo vivimos. Es que nuestra conciencia nos lo dice rápido, ¿no? ¿Cómo está tu camino con tu hijo pequeño, tu hijo mayor, con tu mujer? Y anotamos ahí piedras, ¿no? Y Sí, eso depende, y depende de nosotros cuidar ese camino. mm. Es muy gráfico, ¿no? Hacer los caminos porque al final es una forma de visualizar cómo está aquella relación y si hay obstáculos, pues ver esas piedras o aquello que nos impide que tengamos una comunicación clara. Y ahora para cerrar el capítulo, Jordi, el cuarto recurso que tendríamos. Sí, sería ese que decíamos, caminos, buscar peces en el río, los pisos, Mm, ¿no? Y ese último sería la calefacción, ¿eh? Sería vale, el quizá muy, muy relacionado en ese cuarto, ¿no? Y ya quizá para acabar, ¿eh? Es como padres, es si esos caminos, ¿no? Si esa madeja a veces que se da, ¿no? Es lo que realmente queremos. Y ahí conecta con los calaixos endreçats, ¿eh? con el ¿No? cajón del medio del quiero. Sí, pero en el fondo, el otro día hablaba con unos padres, me decían, es que nos va bien de vez en cuando, digo, coger el helicóptero. Yo decía, ¿qué quieres decir? Coger el helicóptero. Mm. Pero era salir, ¿no? Y mirar desde fuera cómo van Con las cosas. perspectiva. Sí, sí, porque muchas veces estamos en el partido y el partido nos puede. ¿Por qué? Porque ha pasado eso, ese nos ha hecho falta y era injusta, el árbitro que no sé qué. El salir de fuera, ¿no? Nos permite conectar con ese quiero, con ese tren que hablaba Ismael el otro día, ¿no? Ese poner orden, ¿no? Y cómo van las cosas y volver a los caminos. Es verdad que las cosas con tiempo y con perspectiva se ven de otra forma, ¿no? Alejarnos a veces de la realidad y salir, aunque es un ejercicio que cuesta, ¿eh? Sí, Salir y decir, y a veces necesitamos también comunicar, ¿eh? Todos. "Mm, Eh, mm, Carmen lo dice de que nadie puede mirarse los ojos sin un espejo. mm". Es así, a veces necesitamos o acudir a profesionales, acudir a amigos, ¿no? Hablar con la pareja, coger el helicóptero, ¿no? Y si desde ahí arriba alguien nos ayuda con ¿no? Con un plano, ¿no? Un mapa, ¿no? Mejor. Qué bien, Jordi. Hemos hablado de estas dinámicas, ¿no? Que hasta ahora creo que no lo habíamos tocado. Creo que la familia en sí ya es un sistema complejo, ¿no? Por todos los agentes que hay y vosotros lo tratáis mucho desde la fundación. No sé si para cerrar el capítulo podremos hacer algún tipo de reflexión final o que pueda servir a la gente, ¿no? También para poder, pues, calmar, ¿no? Ese malestar que a veces pueden sentir. No sé, algún tip, algún consejo, alguna reflexión. Yo me quedaría con el ejemplo eso de ese que hemos dicho, del morder, ¿no? En todos había culpa. El niño tenía culpa por el hecho de los estudios, la madre para no poder llegar al hijo y al padre por estar trabajando demasiado. Todos sentían culpa y ninguno era culpable, ninguno. Pero somos especialistas en eso, en generar culpas y luego ya soplamos, ¿no? Y eso de la asamblea, de que paramos y hablamos, es muy, muy bueno si ponemos un objetivo en la asamblea, que es paramos, ¿por qué? Porque nos queremos, Un objetivo común. Mm. porque queremos estar bien y porque
somos los mejores padres y el mejor hijo, aunque ponemos el pie en el cubo, ¿eh? Muchas veces. Nos equivocamos, Luego, sí, ese poner eso nos permite volver a poner al contador a cero. Si no ponemos el contador a cero, nuestra culpa, ¿no? La escupimos a los otros claro. y comienza la madeja. Luego, perdemos de vista muchas veces por qué hemos comenzado. Mm. Ya, el lío es tan grande, ¿no? La bola se hace tan grande que Sí, ya no sabes ni... pero cuando digo por qué hemos comenzado, no es que el conflicto, es porque comenzó la familia. Y eso se pierde. ¿No? O se puede, ¿no? Se puede, se deshace el hilo. Y luego ahí toca o poder arreglar la calefacción, ¿no? O a veces, como decía Ismael el otro día, generar cambios. Ujú. Muy bien, Jordi. Yo creo que este capítulo, aparte de que ha sido un tema nuevo, como hemos dicho, porque sí que habíamos hablado de tema de vínculos, pero quizás la familia como sistema era algo que todavía queda un poco pendiente, ¿no? Para tratar y además vosotros, como he dicho antes, lo veis en vuestro día a día. Y sobre todo que este capítulo tenga esa función un poco de desculpabilizar, ¿no? Que tú decías antes, de que seguro que todos nos hemos encontrado con situaciones similares y al final tú decías esa frase, ¿no? De todos nos echamos la culpa, pero nadie es culpable. Perfecto, Jordi, pues hasta aquí os dejamos este capítulo que esperamos que os sirva también para entender más las dinámicas familiares y si tenéis dudas siempre nos lo podéis hacer llegar en comentarios y si os ha gustado, como siempre, podéis darle al like. Así que Jordi, gracias por todo el conocimiento y la información que nos has aportado hoy. Gracias a ti, Ana. Y al resto de vosotros nos vemos en el próximo capítulo de Calaix Sats. Hasta la próxima.